Hola amigos de YouTube. Soy SMN Black y quisiera presentarles como mi primer video, una historia interesante que ocurrió a principios de los años 90. Hoy en día está puesta una rivalidad sin precedentes entre las consolas de sobremesa de las compañías Microsoft, Sony y Nintendo. Sin embargo, hablaré más a detalles de lo que fue el inicio de una era. Una era que cambiaría el futuro de la industria de los videojuegos. Por supuesto, de la mano de las empresas veteranas Sony y Nintendo. Como todos saben, las consolas de quinta generación fueron el inicio del 3D, y tuvieron una rivalidad sin precedentes, ya que la empresa Sony había dado por terminada una relación que probablemente los hubiera hecho una potencia aún más grande de lo que es ahora. Nintendo, por otro lado, siguió adelante, tratando de aprovechar la falta de experiencia de Sony en esa área. Todo comenzó con la idea que tenía Sony. Creían que podrían entrar en el mercado de los videojuegos, ya que en ese entonces, Sony necesitaría de un buen capital para poder estar en el liderato frente a otras empresas, tales como Philips. El reproductor multimedia CDI fue una consola conjuntamente desarrollada por Philips Electronics y Sony Corporation en la mitad de los años 1980. Philips se ocupó de la mayor parte del proceso de desarrollo, siendo responsable del al menos el 90% del desarrollo del CDI. Se rumoreaba que los conflictos entre Sony y Philips resultaron en una separación de caminos desde el inicio del desarrollo de la consola. En 1988, Sony llegó a un acuerdo con Nintendo para aportar el chip principal de audio para la consola de próxima generación Nintendo, la Super Nintendo Entertainment System. El chip de sonido diseñado por Ken Kutaragi para la Super Nintendo sería un elemento clave en el sistema y fue diseñado de modo que para usarlo de manera efectiva, solo fuera posible usar las caras herramientas de desarrollo de Sony. Como una ampliación del acuerdo, Sony hizo el intento más ambicioso de exprimir el mercado de los videojuegos, firmando un contrato con Nintendo que les permitiera desarrollar y usar la tecnología CD-ROM en aplicaciones de consolas domésticas. Además, juegos para la Super Nintendo serían totalmente compatibles con la consola basada en CD de Sony. Sony rápidamente empezó a desarrollar en su consola doméstica usando la tecnología propuesta Super Disk Technology. Dicha tecnología no estaba programada para ser lanzada hasta 18 meses después. La consola de Sony en un principio fue bautizada Super Disk, y sería capaz de ejecutar juegos en cartucho de la Super Nintendo y CD-ROMs, de los cuales Sony sería el licenciatario mundial, como estaba estipulado en el contrato. El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, pensó que la tecnología CD-ROM y el multimedia sería parte vital del futuro de los videojuegos. Así que aumentó el presupuesto para investigación de Nintendo para facilitar la exploración de este nuevo futuro. Nintendo buscaba el formato a usar para expandir sus esfuerzos multimedia, sin embargo, por alguna razón, Nintendo no leyó el contrato minuciosamente o simplemente no tuvieron suficiente precaución. Hiroshi Yamauchi y compañía pensaban que estaban jugando con Sony, pero en realidad, era Sony la que estaba jugando con Nintendo. Todo parecía ir bien para Nintendo hasta que se dieron cuenta de que el trato que cerraron con Sony en 1988 les daba a Sony el derecho a controlar todos los juegos basados en CD para el Super Disk. Nintendo estaba a la merced de Sony y de su Super Disk, que podía ejecutar juegos de Super Nintendo y CDS manufacturados por Sony. Nintendo, comprensiblemente, empezaba a preocuparse. Cuando empezó a estar claro que los CD-ROMs se estaban asentando y podían convertirse en un negocio importante, Nintendo, presidido por Hiroshi Yamauchi, entendió que la alianza con Sony pretendía acabar con los negocios de la Fundación Nintendo, ya que tenían el control absoluto de las licencias y de la producción. En mayo de 1991, Howard Lincoln y Minoru Arakawa firmaron un acuerdo con el mayor fabricante de productos electrónicos de Europa, Philips Electronics. Bajo esta nueva alianza, los futuros juegos de Nintendo serían jugables en el nuevo sistema de Philips, el CDI. Y Philips a cambio desarrollaría un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Según el contrato, Nintendo tendría el control absoluto sobre las licencias de los juegos del lector de CD-ROM de Philips. Como una extensión del acuerdo, Philips tendría los derechos para usar personajes de Nintendo en algún de sus juegos de CDI. Fueron lanzados del catálogo de Nintendo un juego de Mario y 3 de Zelda. En junio de 1991, en el Consumer Electronic de Chicago, Sony anunció oficialmente la PlayStation.
Como fue anunciado inicialmente, la PlayStation tendría un puerto para cartuchos de Super Nintendo, a la vez que una unidad de CD-ROM que usaría los Sony Super Discs de 680 megabytes. Dicha máquina sería capaz de ejecutar videojuegos a la vez que otros formatos de entretenimiento interactivo, incluyendo películas, música y entretenimientos educativos. Sony propuso fabricar software a toda su familia de compañías, incluyendo Sony Music y Columbia Pictures. En este punto, Nintendo tenía todo lo que podía. En el contrato firmado en 1988, Sony tenía también todos los derechos del chip de sonido de Super Nintendo, lo que empeoró las cosas a Nintendo aún más. En pocas palabras, Sony tenía la batalla ganada al por mayor. Por coincidencia, o buena sincronización, a las 9 de la mañana, el día antes de que Sony anunciara sus planes para empezar a trabajar en la PlayStation, Nintendo y Howard Lincoln hicieron un anuncio. En vez de confiar la alianza con Sony en el Consumer Electronics Show, como todo el mundo esperaba, Nintendo anunció que estaba trabajando con Philips, rival de Sony desde hacía mucho tiempo, en la unidad de CD-ROM para Super Nintendo. Nintendo dijo que la tecnología de Philips era superior. Sony comprendió la intención de Nintendo la noche antes. Hizo todo lo posible para conseguir el consentimiento por parte de Nintendo, pero todas las llamadas fueron ignoradas. Después de que se conocieran las noticias, Sony estaba furioso. A causa de sus acciones que rompían el contrato, Nintendo no solo se exponía a repercusiones legales por parte de Sony, sino que también podría suponer un serio problema desde la comunidad de negocios japonesa. Nintendo había roto la ley no escrita por la cual las compañías japonesas no se deben volver unas contra otras si se benefician competidores extranjeros. Sony intentó convencer a Nintendo para que cambiar de idea, amenazando con demandarla, pero Nintendo insistió que su cooperación con Philips no interferiría con el proyecto PlayStation. Al final, a causa de su mutua implicación, a las dos compañías les interesaba mantener relaciones amistosas. Después de todo, Nintendo seguía usando el chip de audio de Sony. Además, PlayStation tendría la habilidad de ejecutar juegos de Super Nintendo. Sony concluyó que le beneficiaría más arreglar sus problemas con Nintendo en lugar de romper las relaciones entre ellos. Resultó que la asociación con Philips fue una manera sencilla para Nintendo de hacerse con el control sobre los juegos en CD. Sony, sin embargo, no parecía estar preocupada ya que el contrato original seguía existiendo. Nintendo logró escapar sin penalización. Gracias a la ambigüedad de los contratos japoneses, Nintendo con la ayuda de Howard Lincoln consiguió huir de las partes del contrato que no le beneficiaban y por lo tanto, Nintendo continuaba trabajando con Philips. Cuando estaba claro para Sony que no recibirían ayuda de Nintendo para los nuevos juegos en CD para la PlayStation, en Sony decidieron que era hora de mostrar al mundo que eran capaces de continuar por sí mismos. En el Tokyo International Electronics Show de octubre de 1991, Sony montó un gran show para mostrar la consola, presentándola como una consola para juegos y educación. Sin embargo, no presentaron juegos. Sony estaba en proceso de firmar acuerdos con compañías de publicación y desarrolladores. Y la PlayStation seguía siendo capaz de ejecutar todos los viejos juegos de Super Nintendo. Sony anunció que el lanzamiento, verano de 1992, sería 6 meses antes del lanzamiento de la unidad CD-ROM para Super Nintendo de Philips y Nintendo. En enero, antes del Summer Consumer Electronics Show de mayo de 1992, Nintendo hizo el anuncio oficial de que abandonaban el trabajo conjunto con Sony. En el show, Philips anunció que seguía trabajando con Nintendo. Anunciaron que la fecha de lanzamiento sería sobre Navidades del mismo año. En el show, Nintendo anunció que usarían el mismo sistema de licencias de NES y Super Nintendo para la unidad CD-ROM. La respuesta de Sony a esto fue unir fuerzas con el competidor de Nintendo, Sega. Sony anunció que harían juegos para Mega CD, el sistema de entretenimiento multimedia de Sega. En el show, Sega reveló su unidad de CD-ROM, llamada Mega CD, más tarde renombrada a Sega CD. El Mega CD fue lanzado en Japón el 1 de diciembre de 1991. Después de discusiones, Nintendo, Philips y Sony llegaron a un acuerdo. Las compañías crearían hardware que usaría el mismo estándar de CD a nivel mundial. A Nintendo se le concedieron los derechos para controlar y licenciar todos los juegos para la PlayStation de Sony y la unidad CD-ROM para Super Nintendo de Philips, mientras que a Sony se le adjudicó todo el software que no fueran juegos, educación, juegos, etc., para la PlayStation.
Después del reparto que fue hecho, Sony dijo, llegamos a la conclusión de que teníamos que aliarnos con Nintendo cuando vimos que iba a ser la ganadora de los 16 bits. Queremos tener acceso a todos los usuarios de Nintendo. Después de la reunión con Sony, un nuevo estándar entre Philips, Sony y Nintendo empezaba a desarrollarse, el Super Nintendo Disc, también llamado Philips CD-ROM XA. También se decidió que la máquina sería de 32 bits en vez de 16, la unidad CD de Sega era solo de 16 bits. Esta vez Nintendo cooperó con Sony y Philips para hacer esta nueva consola. Algunas fuentes dicen que Nintendo solo tenía un leve interés en desarrollar su nuevo sistema de CD porque recibían más beneficios de un modelo basado en cartucho. En agosto de 1992 Nintendo anunció el lanzamiento de su nuevo chip Super FX. El chip SFX desarrollado por Argonaut causó que Nintendo retrasara su unidad de CD aún más. Ahora el CD-ROM debería ser actualizado para ser mejor que el chip SFX. Alrededor de mayo de 1993, Nintendo lanzó las últimas características técnicas e información relativa a la unidad CD para la Super Nintendo. Fecha de lanzamiento para 1994 a un precio de $200. Además, fue anunciado que el formato CD tendría una capacidad de 540 megabytes y que estaban en desarrollo varios juegos. Se rumoreaba que estaban en desarrollo secuelas de Zelda y Street Fighter. Nintendo prometió mostrar el CD de Super Nintendo en el Summer Consumer Electronics Show de 1993 en Chicago. La promesa no fue cumplida, y en su lugar, Nintendo escogió anunciar nuevos juegos para la Super Nintendo tales como Super Mario All Stars y juegos que usaban el chip SFX como por ejemplo el FX Tracks. Antes de que acabara el año 1993, Nintendo hizo oficial que los planes para CD para Super Nintendo fueron cancelados. Además de trabajar con el chip FX, Nintendo estaba trabajando en su consola de próxima generación, la Nintendo 64. El 26 de agosto de 1993, Nintendo anunció oficialmente su acuerdo con Silicon Graphics para crear una consola de juegos en 3D de 64 bits. Esencialmente, la necesidad de continuar desarrollando el CD de Super Nintendo llegó a quedar obsoleta. Nintendo, Sony y Philips desecharon el Super Nintendo Disc, el cual, según informes, nunca pasó de ser un prototipo. Sony abandonó su proyecto PlayStation, el cual nunca salió de su fábrica. Aparentemente, se produjeron unas 200 unidades. El software en desarrollo para ella fue rápidamente cancelado. La asociación de Sega, Philips y Nintendo fueron valiosas experiencias de aprendizaje para Sony, y lo que aprendieron sería puesto en uso pocos años después de que Sony decidiera salir por sí sola con la consola PlayStation de Ken Kutaragi. Finalmente Sony trabajó en un número de juegos para Super Nintendo y Genesis, Mega Drive, desechó la vieja PlayStation desarrollada para Nintendo, y puso a sus ingenieros a trabajar en el desarrollo de una máquina de juegos en CD de 32 bits para quitar el puesto a Nintendo en Japón y Estados Unidos. El principal efecto al abandonar Nintendo su proyecto de CD-ROM con Sony y Philips fue que la idea detrás de la máquina que Sony y Nintendo estaban planeando en un principio, la PlayStation, fue lanzada por Sony como una consola independiente y ahora reina esta industria. Se ha dicho que en la PlayStation que conocemos hoy en día no fue usada ninguna tecnología del chipset original de la PlayStation. Supuestamente la nueva consola de 32 bits fue rediseñada partiendo de cero. Hay muchos factores que contribuyeron en última instancia a que Nintendo abandonara su proyecto basado en CD. Uno fue obviamente que Nintendo estaba cómodo con el provechoso sistema basado en cartuchos que tenía funcionando. Otro fue el claro fallo de las consolas CD de Sega. Otros argumentos contra el formato CD, un poco más arbitrarios, eran los largos tiempos de carga, facilidad de pirateo y que era un medio de solo lectura. Ahora bien, dado por terminado el tema, muchos se preguntarán lo que hubiera pasado si se hubieran quedado trabajando juntas ambas compañías. ¿Acaso el Nintendo 64 hubiera sido en formato CD y con menor calidad? O quizás a el día de hoy solo existiría una sola potencia en la industria, ya que como todos saben, si por separado ambas compañías han logrado sacar adelante sus consolas, ¿qué no harán juntas? Microsoft no sería nada a comparación de esta combinación. Sin embargo, la realidad es otra. La rivalidad que se tiene en las consolas hoy en día es tan grande que muchos piensan que se copian las ideas todo el tiempo. Como algo recientemente sacado a la venta, fueron el Wii Motion Plus de parte de Nintendo, y el PlayStation Move, de parte de Sony. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, comenten, denle pulgar arriba, y por supuesto compártanlo.
Que pasen unas buenas vacaciones y esperen el próximo video.